Déficit de atención. Suspensión de síntomas. Otros signos. Signos físicos y pruebas de laboratorio. Factores de la sociedad y la cultura. Género. Frecuencia. Evolución. Patrón familiar. Diferencia con otros desórdenes. Comorbilidad. Suspensión de síntomas. El déficit de atención es un desorden crónico, pero los síntomas pueden llegar a dejar de manifestarse, médicamente remitir. Un desorden está en remisión si todavía se mantienen algunos síntomas en un nivel significativo, pero ya no se cumplen con todos los criterios para ninguna de las tres combinaciones. Otros signos. Pueden sumarse a los signos característicos del desorden de déficit de atención otros signos, dependiendo de la edad y del carácter del niño, como baja tolerancia a la frustración, berrinches, rabietas o arrebatos emocionales, trato autoritario, necedad, insistencia excesiva a sus peticiones, debilidad o labilidad emocional, es decir, hay días buenos y días malos, descuido del sentido moral, disforia, dificultad para experimentar la empatía, baja autoestima. En el área social puede presentarse rechazo por parte de sus compañeros o de los padres de sus compañeros. Los signos del desorden pueden ser confundidos por personas extrañas al niño, de manera que puede ser calificado negativamente como flojo, manipulador, que trata de llamar la atención, conflictivo, oposicionista, carente de bondad, que no tiene voluntad. En el área intelectual, bajo coeficiente intelectual inferior al de sus compañeros, bajo desempeño en evaluaciones neuropsicológicas. No miran a la cara. Se les olvida de un día a otro lo que aprendieron. No entienden conceptos como las nociones temporales, solo entienden cosas concretas. En consecuencia, una característica importante es el bajo rendimiento escolar, lo que a su vez da lugar a conflictos entre la familia del niño y los profesores. Las relaciones familiares, por efecto de la confianza filial paterna, suelen ser bivalentes. Es difícil percibir cuando el niño actúa por efecto del desorden y cuando abusa de la relación de confianza con sus padres de forma voluntaria. En estado grave, las complicaciones de la conducta dificultan de forma importante la adaptación social, familiar y escolar. También puede haber un historial de maltrato o abandono infantil. Estos signos pueden ser manifestaciones de otros desórdenes relacionados o comorbilidad. Signos físicos y pruebas de laboratorio. No hay pruebas de laboratorio que hayan sido establecidas como diagnósticas en la evaluación clínica del desorden de déficit de atención con hiperactividad. DSM-5 2013. No hay signos físicos, no hay exámenes de laboratorio como el electroencefalógrafo o la tomografía que evidencien o prueben la existencia del déficit de atención e hiperactividad. Se ha observado que el desempeño en pruebas psicológicas de habilidad mental persistente es menor, pero no está definido qué habilidad o disfunción mental es el origen del desorden.
tampoco hay evidencia de otras enfermedades orgánicas asociadas. Factores relacionados con la sociedad y la cultura. Se tiene referencia de manifestaciones del desorden de déficit de atención e hiperactividad a lo largo del tiempo en todas las culturas, pero con diferencias en cuanto al criterio de calificar una conducta como conflictiva, mas no en cuanto a la existencia de dichas conductas. En nuestro país, los aspectos sociales y culturales son los siguientes. El ambiente rural o urbano. En ambiente rural, el grado de alguna de las conductas pueden parecer más moderadas, mientras que en el ambiente urbano parecen más graves. Escuela pública o privada. En la escuela pública no se enfoca tanto en la formación de la personalidad como en la escuela privada, por lo que algunas conductas no son tan manifiestas. Por otro lado, el tamaño del grupo también influye, ya que en un grupo grande muchas conductas se disimulan, mientras que en un grupo pequeño son más evidentes. El modelo de educación. En familias y escuelas con modelos de educación liberal o permisiva, algunas conductas no son percibidas como inadecuadas o negativas, mientras que en familias y escuelas con modelo tradicionalista sí son percibidas. La edad de la persona. En niños de edad preescolar de 4 a 5 años, algunas conductas no son valoradas porque se consideran propias de la edad. Por otro lado, las expectativas de autocontrol del niño de preescolar son menores de las que se tiene de un niño de 6 años. En adolescentes, algunas conductas se matizan, se disimulan en forma de preferencia por actividades dinámicas o adquieren un perfil subjetivo como la inquietud motora, que es percibida como un sentimiento de desazón. Género. Este desorden es más común en varones que en mujeres, en una proporción de 4 a 1 en grupos específicos y de 9 a 1 en población general. Frecuencia. No hay estadísticas especiales sobre la frecuencia de este desorden en la población o prevalencia, pero se estima que entre el 3 y el 5% de los niños en edad escolar sufren este desorden y del 2 al 3% en adolescentes y adultos. Evolución. Cuando los niños son pequeños, de 1 a 4 años de edad, algunas conductas son percibidas por sus padres cuando los niños comienzan a caminar, como actividad motora excesiva o dificultad para satisfacerlos, niños llorones. Sin embargo, muchos de estos niños no desarrollan todos los síntomas, por lo que no se les debe calificar con el desorden. Generalmente, este desorden puede ser diagnosticado cuando el niño entra a la escuela de 5 a 6 años y su conducta puede ser contrastada con lo de sus compañeros y valorada en función de su adaptación social. Este desorden no desaparece con la edad. En la adolescencia, muchas conductas se atenúan por el efecto del desarrollo de las habilidades mentales y de la educación, y el cuadro de conducta se manifiesta de forma parcial, pero no desaparece de forma total. En muchos niños con déficit de atención en grado leve o moderado, cuando son jóvenes, se logra una manifestación adaptativa de los síntomas. En la edad adulta pueden mantenerse algunas conductas, entonces se dice que el desorden está en remisión parcial, y en algunos casos puede persistir el cuadro completo. Patrón familiar.
Los hijos de padres con el cuadro de síntomas, aunque no hayan sido diagnosticados, pueden manifestar el desorden. Por otro lado, los hijos de las personas con este desorden tienen probabilidad de manifestar los desórdenes relacionados, que son desorden del estado de ánimo, angustia, desorden negativista desafiante, disocial o dificultades de aprendizaje. Diferencias con otros desórdenes. Cuando el niño es pequeño, antes de los 5 años, es difícil distinguir los síntomas de las conductas propias de esa edad, como jugar, correr, gritar y actuar de forma desinhibida. Las confusiones más comunes son confundir al niño con el desorden de déficit de atención en grado leve con el niño mal educado, con falta de disciplina y formación de hábitos. Esta es la dificultad experimentada por niños pertenecientes a ambientes inadecuados, desorganizados o caóticos. DSM-5 2013. Esta diferencia se examina con más detalle en otro documental. La siguiente confusión es la del desorden de déficit de atención con predominio hiperactivo impulsivo con el desorden negativista desafiante. En el negativismo desafiante, los niños se resisten a aceptar las exigencias de otros, mientras que en el déficit de atención tratan de evitar la dificultad de la actividad. Aunque los niños con déficit de atención pueden desarrollar de forma secundaria actitudes negativas para restarle importancia a sus fracasos. La tercera es confundir el desorden del déficit de atención con predominio del déficit de atención con el desorden del desarrollo intelectual en grado leve, aunque el déficit de atención sí puede ser un desorden adicional al desorden intelectual. Comorbilidad. El desorden de déficit de atención e hiperactividad en la realidad no se presenta como se describe en los libros. Puede presentarse junto con otros desórdenes como desorden específico del aprendizaje, desorden negativista desafiante, desorden disocial, desorden del estado de ánimo, angustia y depresión. Esta situación complica el diagnóstico y sobre todo el tratamiento.